Muy buenas, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia del arte. La clase de hoy está dedicada a Alfons Mucha, uno de los principales representantes del diseño y la pintura del Art Nouveau. Alfons Mucha fue un artista extraordinariamente prolífico y versátil que dejó su huella en diferentes campos: carteles, joyas, decoraciones interiores, escenografías teatrales, diseño de productos, pero también pinturas, esculturas y fotografías. A pesar de su origen checo, su nombre suele vincularse a Francia, pues fue uno de los principales protagonistas del Art Nouveau, uno de los movimientos destinados a ejercer la mayor influencia en el campo de la historia del arte contemporáneo en Europa. Conocido en su país como el Gran Checo, diseñó los primeros billetes y sellos de Checoslovaquia y sobre todo realizó la Epopeya Eslava, monumental obra pictórica dedicada a su pueblo. Asimismo, fue un miembro destacado de la masonería y tras la Primera Guerra Mundial trabajó de forma activa en aras de la paz y el progreso. En la clase de hoy vamos a conocer a uno de los mejores artistas modernistas de la historia del arte, así que ¡vamos a comenzar! Mucha nació en el año 1860 en el pueblo moravo de Ivancije. Su padre era ujier en un juzgado y su familia era pobre. Sufrió los estragos de la enfermedad como la tuberculosis. 3 de sus 5 hermanos murieron por culpa de esta enfermedad. Su madre era muy religiosa y realizó una peregrinación cuando Mucha tenía tan solo 7 años. Con 11 años, Mucha entró en el coro de chicos de San Pedro de Berno, capital de Moravia, muy cerquita de su pueblo. La atmósfera de la misa, los cantos y las decoraciones simbólicas fueron fundamentales en la obra de Mucha. Moravia había vivido bajo el poder de los Habsburgo durante siglos. El checo quedó reducido a un simple dialecto de campesinos y casi había acabado con la cultura autóctona en este periodo de los Habsburgo. En el año 1860 estaba en auge el llamado Renacimiento checo, un sentimiento patriótico y nacionalista encaminado a restaurar la cultura checa y a conseguir una mayor autonomía del imperio austrohúngaro. Desde la infancia, Mucha se sintió atraído por el arte. El Renacimiento checo decía que un verdadero artista checo debía ser a la vez predicador y patriota, es decir, emplear toda la fuerza emotiva a través del arte para educar e inspirar a la población. En el año 1887, gracias a la generosidad de su mecenas, el conde Cunen Velassi, se trasladó a París para proseguir sus estudios y hacerse un nombre en el mundo del arte. París estaba en un momento extraordinario. La recuperación económica después de la guerra franco-prusiana llevó a una explosión de nuevas tecnologías y aquí en París nacerá este Art Nouveau que va a ir de la mano posteriormente del arte contemporáneo. En París entró en la Academia Julian y allí recibió la influencia de 2 pintores, Lefebvre y Jean-Paul Lauren. En esta imagen estamos viendo una de las obras de Lefebvre y es un pintor que se dedica sobre todo al desnudo erótico femenino, pero las composiciones de Lefebvre nos muestran mujeres solitarias idealizadas dentro de composiciones alegóricas. Este cuadro se titula Sirvienta y es un cuadro donde la mujer lleva un vestido clásico romano, una diadema dorada, porta una bandeja y la encuadra en un maravilloso fondo neutro que rompe con la decoración floral azul de la parte inferior de la composición pictórica. Cuando Mucha se fija en estas obras de Lefebvre, va a basar posteriormente su pintura en la figura de la mujer. Del otro pintor francés que recibe influencia es de Jean-Paul Lauren. De Jean-Paul Lauren recopiló sus grandes cuadros de historia, de ambientaciones teatrales y que influyeron decisivamente en la obra de Mucha. Jean-Paul Lauren fue uno de los últimos exponentes del academicismo francés y también de la pintura histórica francesa. Sus trabajos, por lo general, eran basados en hechos históricos y religiosos por los cuales quería expresar su anticlericalismo y su oposición a la monarquía. Además, en la Academia Julian va a trabar amistad con varios artistas jóvenes, en particular con Paul Sédussier y su círculo, que posteriormente constituirán el Grupo de los Navis. El Grupo de los Navis tiene una concepción de la pintura que expresa visualmente las ideas personales del artista, en lugar de un mero fin en sí mismas, y coincidía con la intención de Mucha de ser un artista pensante que ponía el arte al servicio de la patria. Además, Mucha
Mucha ponía un enfoque nacionalista del uso del arte y la visión entusiasta de los navis, que concebía el folclore como una fuente de inspiración. La Belle Époque representó para Francia un periodo de profundas transformaciones culturales. Desde su apartamento, Mucha podía seguir el rápido avance de la Torre Eiffel, símbolo de una nueva era erigida para la Exposición Universal del año 1889. La composición de la sociedad parisina también estaba cambiando. Por un lado, el aumento de los extranjeros llegados de las colonias, conquistadas en los últimos años por Francia, pero luego llegaban también otros extranjeros de otros países del mundo. La comunidad checa de París no era muy numerosa, pero sí era muy solidaria, y esto fue gracias a la Beseda, una sociedad fundada en el año 1892 por un grupo de emigrantes checos para favorecer la integración de los compatriotas recién llegados a la capital francesa. Mucha formó parte de esta asociación de la Beseda y además fundó el Club Lada, que reunía a jóvenes artistas eslavos, sobre todo checos, rusos y polacos, cuyo número crecía cada vez más. El año 1889 fue para Mucha una época de dificultades económicas vinculadas a la pérdida de la protección de sus mecenas. Pero, por otro lado, la revolución que se estaba llevando dentro de las técnicas de impresión y la formación que Mucha tenía dentro de la academia tradicional le permitieron que el artista se ganase la vida como ilustrador. Gracias a las nuevas técnicas de impresión, esto permitía la circulación a gran escala de productos de mayor calidad. La industria librera parisina vivió una fase de desarrollo que se vio acompañado por la fundación de nuevas editoriales, lo que se tradujo en un aumento de las oportunidades laborales para los artistas jóvenes como Mucha. En particular, gracias a la extraordinaria calidad de sus dibujos, como este que estáis viendo aquí, y que hizo en su paso por academias en Múnich y en París, el artista sabía captar la esencia del dramatismo de una historia según los gustos del público de la época. Desde principios del año 1890, Mucha se había labrado la reputación de ilustrador fiable entre los impresores y editores de París, y fue precisamente en esta nueva industria librera la que va a determinar la fama del arte de Mucha y convirtió el Art Nouveau en un movimiento internacional. El Art Nouveau no era promover una serie de principios artísticos elaborados por un individuo o un grupo de teóricos agrupados bajo esta etiqueta. El nombre deriva en realidad de una galería de arte llamada la Maison des Arts Nouveaux, creada en París en el año 1895 por un comerciante de arte alemán llamado Siegfried Bing. Como muchos de sus contemporáneos, Bing consideraba que la civilización europea estaba en plena ebullición y que se vivían cambios políticos, sociales y tecnológicos sin precedentes, y el mundo del arte y del diseño tendrían que responder a las nuevas exigencias relacionadas con dicha evolución. Las ideas de Bing no tardaron en tener eco en otros muchos centros culturales repartidos por toda Europa, y su galería se convirtió en sinónimo de un movimiento que reivindicaba un arte nuevo, de ahí el nombre de Art Nouveau. El objetivo era liberar el arte de los viejos vínculos que impedían su progreso y renovación, explorando las nuevas realidades que maduraban en torno al mundo del arte y preparando la llegada del modernismo del siglo XX. El Art Nouveau ya hemos visto que abarca la pintura, la escultura, la arquitectura, las artes gráficas y decorativas, y desde el año 1900 se difundió por Europa, dando vida a toda una gama de estilos que en cada nación fueron fruto de la fusión de las tradiciones locales. Esto lo vamos a ver sobre todo con Klim, que será otro de nuestros protagonistas. Hubo un estilo Art Nouveau basado en un lenguaje común, representado por elegantes líneas curvas, flores y esbeltas figuras femeninas idealizadas de pelo largo y ondulado, y esos también fueron los motivos característicos del conocido como estilo Mucha, que así lo definieron los franceses. Pero, ¿cómo se va a desarrollar el estilo de Mucha? Vamos a verlo en esta parte de la clase.
Según nos cuenta el hijo de Muja, a su padre no le gustaba hablar del Art Nouveau ni explicar cómo había evolucionado su estilo. Muja decía que lo hacía a su manera, pero que había algo que muestra desde un primer momento y es el elemento eslavo, que es su patriotismo. Este elemento eslavo aparece desde el primer cartel teatral, que es el que estáis viendo aquí, que luego veremos también un poquito más adelante, que es el de Gismonda, destinado a revolucionar el universo del diseño de los carteles. Cuando lo colgaron en París el 1 de enero del año 1895, entre la multitud encandilada estaba Ludwig Kuba y otros artistas checos, compañeros de Muja en la Academia Julian. Su amigo Kuba dijo en sus memorias que comparaba el impacto provocado por el cartel de Gismonda a una revelación divina, gracias al efecto lumínico en los realces de colores y los motivos de estilo bizantino. Al compartir el trasfondo cultural de Muja, los artistas checos captaban las implicaciones espirituales vinculadas a los elementos decorativos que remitían a la cultura bizantina. En el caso del cartel de Gismonda, esa cultura bizantina se ve en el traje, con fastuosos adornos de la actriz, la pared de fondo, con teselas de mosaico que forman una cruz ortodoxa y la composición en su conjunto, que convertía a Gismonda en una santa dentro de una especie de nicho en ábside o absidial. La civilización bizantina representaba para Muja el origen espiritual de la cultura eslava. El cartel debió de parecerle exótico y misterioso al público parisino, que no estaba acostumbrado a la iconografía eslava, pero a pesar de las diferencias culturales, no pasó por alto ese halo místico que distinguía la obra de Muja del resto. Hay una caricatura, que es la que estáis viendo aquí, contemporánea de Muja, realizada por Léon Villet, que ironizaba sobre la naturaleza de los carteles de Muja. Esta caricatura se llama El Pío Error, donde se representa a una ingenua campesina que, arrodillada en el camino de una aldea abandonada, dirige sus súplicas a este cartel que os estoy mostrando aquí con la plumilla. Este cartel es Vierge de la Muse, es un cartel que lo confunde con una imagen de la Virgen. Este cartel ilustra el carácter místico de la obra del artista checo y su gran impacto en la difusión de la cultura comercial. En esta imagen os muestro el cartel de Vierge de la Muse, este cartel realizado por Alfons Mucha y que nos aparece en esta caricatura del Pío Error, ese cartel que esta chica, esta aldeana ingenua, ha confundido con una imagen de la Virgen. Y no es una imagen de la Virgen, realmente es un cartel que nos está promocionando una marca de cerveza. A pesar de que el uso de motivos bizantinos, por ejemplo en Gismonda, estuviera dictado en cierta medida por la ambientación del drama en la Grecia medieval, que es lo que nos quiere mostrar Mucha en el cartel, no cabe duda que a partir del año 1896 el eslavismo se convierte en un elemento recurrente en los carteles de Mucha. Aquí tenemos uno de esos carteles que se llama Savon Notre Dame del año 1896, uno de los primeros carteles publicitarios realizados por el artista checo, donde se puede considerar que aquí está el estilo conocido como estilo Mucha. Aparece una imagen aislada de la madre y el niño, referencia al tema de Notre Dame, estilizada como en el tradicional cuadro devoto de la iglesia de Ivanice, ciudad natal de Mucha. A espaldas de la figura hay una gran aureola de flores ornamentales, arabescos de líneas curvas y diseños geométricos propios del barroco checo. Posteriormente, este estilo compositivo se desarrollaría aún más en este cartel titulado Reverie, que significa ensueño, donde el diseño de mosaicos de estilo bizantino, la aureola y los ropajes folclóricos checos con encajes y bordados se convierten en los elementos clave del estilo Mucha. El ensueño fue diseñado inicialmente para un calendario, pero su éxito inmediato hizo que se convirtiese en un panel decorativo sobre un fondo ornamental circular, como os he comentado. Una joven con un vestido finamente bordado fantasea hojeando un libro de motivos decorativos.
En el verano del año 1897, a los 37 años, Mucha alcanzó su consagración definitiva en el panorama artístico parisino, gracias a la importante exposición individual acogida en el Salón des Cent, escaparate de la influyente revista de arte de vanguardia La Plume. La revista, fundada en el año 1889, patrocinaba a artistas como Eugène Grasset o Henri Toulouse-Lautrec y consideraba los carteles como una nueva forma de arte visual. Gracias a la exposición de 448 obras, en su mayoría trabajos gráficos como carteles, ilustraciones y dibujos, realizados en los 2 años precedentes, Mucha pasó a considerarse uno de los máximos exponentes de la tendencia vanguardista. Además, en el póster de la muestra, que es lo que estáis viendo aquí, el artista checo expresó el deseo de poner su arte al servicio de la patria mediante la imagen de una joven checa que empuña una pluma y lleva un sombrero moravo típico rodeado por una corona de margaritas. La tabla blanca en primer plano, donde aparece una corona de espinas, flores y frutos sobre un corazón, hacía referencia al sufrimiento de su patria y a la esperanza en el futuro, pero también a la convicción de Mucha de actuar en aras de la independencia de su pueblo. En el año 1895 el nacionalista checo Mucha alcanzó la fama gracias al revolucionario cartel Gismonda. En ese mismo año el término Art Nouveau empezó a circular entre un público más amplio gracias a la Galería Bing y a la fama de Mucha como ilustrador de carteles creció en paralelo al desarrollo del movimiento Art Nouveau. Dos factores propiciaron el auge del artista. Por un lado, el avance de la tecnología de la impresión a color y por otro lado, la eslavofilia extendida por Francia. Todos los carteles de Mucha se imprimían con la técnica de la litografía a color, el proceso de impresión a color más moderno de la época. En ese contexto, sus excepcionales dotes de dibujante y el profundo conocimiento de los procesos de impresión, gracias a su larga experiencia trabajando con editores, suponía una gran ventaja. Mucha permitía a los litógrafos reproducir sus obras de la manera más fiel posible. Para ello hacía deliberadamente dibujos de trazos muy marcados, con composiciones sencillas que casi siempre tenían una relación con las dimensiones de las piedras y los papeles litográficos. Además, trabajaba en estrecho contacto con los técnicos del taller de impresión, supervisando todas las fases del proceso de coloración, a diferencia de la mayoría de los artistas de la época que se implicaban el mínimo indispensable en este tipo de actividades. Sin embargo, así era como Mucha obtenía en el arte de los carteles el nivel de calidad que buscaba. En cuanto a la eslavofilia francesa, era un reflejo del juego de equilibrios políticos que había en el tablero europeo. Desde finales de la década del año 1880 se había producido un rápido acercamiento entre Francia y Rusia en clave anti-alemana. La formalización de la alianza franco-rusa en el año 1894 estuvo seguida en el año 1896 por la visita de Estado del zar Nicolás II de Rusia a Francia. Para la ocasión, el monarca colocó la primera piedra del puente Alejandro III en París, que es el que estáis viendo aquí, como símbolo de la amistad entre los dos países. Al mismo tiempo, en París se vivió un aumento repentino de la eslavofilia y el entusiasmo por todo lo que concernía al mundo eslavo. Mucha apareció en escena justo en ese momento y sus carteles nutrían la pasión parisina por esta cultura tan exótica. Aunque en cuestión de 5 años Mucha pasó a ser uno de los muchos artistas eslavos que abarrotaban París, a un exponente de fama internacional del Art Nouveau, el artista advertía una separación cada vez más manifiesta entre su éxito internacional y sus aspiraciones espirituales. Mucha decidió dirigir su atención al Padre Nuestro, la oración más importante del cristianismo y la que expresa su mensaje universal. Así empezó a trabajar en un nuevo proyecto titulado Le Pater, el Padre Nuestro, que no nacía del encargo de un cliente, sino de una exigencia personal. Al mismo tiempo se integró en la masonería, una organización basada en la hermandad que aspiraba al progreso de la humanidad. El 25 de enero del año 1898
fue admitido como aprendiz en la logia parisina del Gran Oriente de Francia. Las ideas masonas no eran nuevas para Mucha, que ya durante la década del año 1800. Fundada en el año 1773, Gran Oriente de Francia era la logia masónica más antigua de la Europa continental y la más grande de Francia. La idea o su objetivo era salvaguardar los principios de la Revolución Francesa, que eran libertad, igualdad y fraternidad, y sus miembros constituían un lobby político influyente que en la época de la iniciación de Mucha combatía por la separación de Iglesia y Estado y por la abolición de la injerencia religiosa en los asuntos de gobierno, que generaba una tensión cada vez mayor con el mundo católico. Durante toda su vida, Mucha fue un masón activo y un nacionalista fervoroso. Eso implicaba que en la base de su pensamiento confluyesen dos ideologías que eran antitéticas o realmente eran contrarias, que es el liberalismo masón y el exclusivismo nacionalista. El artista fue extrayendo sus principios filosóficos y, en última instancia, las ideas sobre la humanidad, trascendiendo el nacionalismo convencional. En este contexto vio la luz una de las primeras obras del Mucha filósofo, que es Le Pater, el Padre Nuestro, que consideraba una de sus mejores obras, publicado como un espléndido libro ilustrado el 20 de diciembre del año 1899 y fue concebido como un mensaje para las futuras generaciones. Mucha dividió la oración del Padre Nuestro en 7 líneas, analizó su significado y dio su interpretación personal de cada una de ellas a través de un trío de páginas ilustradas con diferentes estilos. Y aquí estáis viendo una de ellas. La página del texto contiene el comentario de Mucha, presentado al estilo de un manuscrito miniado, un libro miniado, seguido de un dibujo monocromático a toda página que representa figurativamente la representación o interpretación del Padre Nuestro por parte de Mucha. Le Pater ilustra en 7 etapas la transición gradual de los seres humanos, desde el oscurantismo de la ignorancia hasta el encuentro con el Ser Supremo, que sería Dios, a través de un largo recorrido en el que, guiados por la luz, adquieren unas condiciones de espiritualidad y verdad cada vez más elevadas. Se trata de una obra de arte total que, en forma de libro, expresa la visión espiritual del artista mediante lenguajes pictóricos variados, en particular fusionando en un esquema decorativo una amplia gama de iconografías de diferentes culturas y religiones, pasando por cristianismo, islam, judaísmo, simbología egipcia y masónica. Mucha expresaba su idea de Dios como una fuerza espiritual universal. En esta siguiente parte de la clase nos vamos a dedicar a Mucha como el maestro del cartel y vamos a hablar de los paneles decorativos. Ya os he comentado que el movimiento Art Nouveau es uno de los máximos exponentes de Alphonse Mucha, donde se centró en el esquema decorativo basado en la repetición de motivos estilizados que pudiesen utilizarse para la ornamentación. En el caso de Mucha, el punto de partida era siempre el tema principal de la imagen, que debía permitirle crear un conjunto a partir de elementos tradicionales, por lo general inspirados en el mundo de la naturaleza. De ahí que para sus primeros paneles decorativos, realizados a partir del año 1896, eligiese como tema las 4 estaciones. Mucha siguió produciendo obras de estas características con 2 o 4 variaciones de distintos temas y creó un gran número de paneles decorativos excepcionales. Su estilo decorativo alcanzó la plenitud durante este periodo con la creación de piezas como las flores o los momentos del día. La combinación de elementos vegetales estilizados y hermosas mujeres era la expresión de su visión alegre de la vida, una visión que el público de la época supo apreciar. Desde un punto de vista artístico, la serie de las Artes del año 1898 se considera la más revolucionaria. Aunque existen distintas variantes en diferentes soportes, la serie se caracteriza por la cualidad poética de los dibujos. En la serie de las Artes, realizada en el año 1898, Mucha rinde tributo a las artes, pero se abstiene de utilizar emblemas tradicionales como la pluma, los instrumentos musicales o el material de dibujo. En lugar de ello, destaca la inspiración creativa de la belleza natural y concede a cada una de las artes un telón de fondo basado en la naturaleza y relacionado con los momentos del día.
En esta imagen os estoy mostrando, por un lado, a la izquierda, la representación de la pintura. La pintura aparece con una flor que lleva en la mano, iluminada por el sol de mediodía. A la derecha tenemos la representación de la música, pero la música no se representa tocando un instrumento musical, sino que esa música está relacionada con los pájaros que vemos justamente al fondo del cartel. Los pájaros están cantando al salir la luna. En esta imagen, a la izquierda, dentro de la representación de las artes, tenemos a la danza. La danza está representada con una serie de hojas, que os las estoy marcando aquí con la plumilla, y que están siendo agitadas por la brisa matinal. Luego a la derecha, por último, tendríamos la representación de la poesía, que está contemplando el campo al aparecer el lucero de la tarde. Como veis, la idea es no mostrar los instrumentos típicos de la representación de estas artes, sino que nos está mezclando a las artes y como telón de fondo nos está mostrando la naturaleza en cada momento del día. En esta serie de las flores, realizada en el año 1898, Mucha va a personificar 4 flores, asignando a cada una de ellas un tipo distinto de mujer. Mucha emplea un estilo más naturalista. Su gran capacidad para observar la naturaleza se demuestra en el tratamiento de las propias flores, con una estilización mínima. Las acuarelas originales de 2 de ellas, que por un lado es el clavel, que es esta que os estoy mostrando aquí, y por otro lado el lirio, que es esta que os muestro aquí a la izquierda, se presentaron en la exposición del Salón des Cent dedicada a Mucha en junio del año 1897, aunque no completó la serie hasta el año siguiente. Nos quedarían otras 2 flores. Esta mujer estaría representando a la rosa y por último esta que os estoy marcando aquí representaría a la azucena. El zodíaco es uno de los dibujos más famosos de Mucha y fue reproducido originariamente por Champenois, que es una imprenta francesa, porque ellos querían hacer un calendario que mostrara esta imagen del zodíaco. El editor de La Plume lo eligió de inmediato para hacer también un calendario para la revista. Los signos del zodíaco forman un halo alrededor del hermoso perfil femenino central, cuya majestuosidad queda resaltada por su porte distinguido y las elaboradas joyas. Mucha retomaría esta figura para su escultura La naturaleza, que luego veremos, y existen por lo menos 9 variantes conocidas de esta litografía, incluida la aquí reproducida, que se imprimió sin texto como panel decorativo. La serie Los momentos del día, realizado en el año 1899, es una de las más sugerentes por la magnífica combinación de unos colores vivos pero delicados y de exuberantes motivos florales, acompañado de 4 hermosas jóvenes. Cada una de las mujeres está situada en un entorno natural que refleja su estado de ánimo y al mismo tiempo realza su belleza. Los conjuntos quedan delimitados por elaborados marcos ornamentales que recuerdan a los vitrales góticos. Por un lado, este panel sería la representación de El despertar. Por otro lado, tenemos este, que sería la representación de El resplandor del día. Este que tenemos aquí es la reflexión vespertina. Y por último, tendríamos el descanso nocturno. Mucha se refiere siempre a estos paneles como la bretona y la normanda. 2 mujeres visten trajes tradicionales y llevan plantas típicas de sus regiones, que Mucha conocía bien porque había pasado muchos periodos vacacionales en las costas francesas de Normandía y la Bretaña. La serie de paneles decorativos de las estaciones fue el primer conjunto de paneles decorativos de Mucha y sigue siendo uno de los más conocidos. En realidad alcanzó tanta popularidad gracias a esta marca, Champenois, porque pidió al artista que produjese por lo menos 2 series más sobre el mismo tema entre el año 1897 y 1900. Se han conservado también los dibujos de otras 2 series que hace también de estas 4 estaciones y el tema se presta a la personificación, pero además Mucha capta perfectamente la atmósfera de cada una de las estaciones, la inocencia de la primavera, la sensualidad del verano, la fertilidad del otoño y el frío del invierno.
En esta imagen os muestro la ampliación de estos paneles de las estaciones o de las 4 estaciones. Esta chica representaría la primavera. Quiero que observéis la ambientación que tiene esta primavera, porque la primavera realmente, lo que os digo, nos está representando la inocencia, pero da la sensación que dentro de la ambientación es una sensación de calidez, pero todavía algo fresco, que sería esta ambientación de que nos quiere mostrar la primavera. Luego, por otro lado, esta mujer nos representaría al verano. El verano nos muestra esa sensualidad, nos muestra parte del cuerpo de esta mujer desnudo, sobre todo la zona de la espalda. Vemos que ella además tiene el pie parte metido en el agua para intentar refrescarse, y dentro de esta ambientación nos da la sensación de calor. Luego tenemos la representación del otoño. Recordamos que la representación del otoño lo que nos está mostrando es la fertilidad. Es un momento también en el otoño donde se produce la vendimia, donde se produce la recolección de algunos de estos frutos que han estado madurando en el verano, y representaría esta maravillosa representación del otoño a través de una calidez un poquito más baja, con esos tonos marrones y amarillos que son típicos del otoño. Y luego, por último, la representación del invierno nos muestra el frío. La mujer está tapada, la mujer se está intentando calentarse las manos, ¿no? A través de esta posición que tiene, cómo se acerca las manos a la boca, ¿no? Para intentar calentarse, y representaría esa representación del invierno también a través de esta nieve, ¿no? Que se ha posado en parte de estas ramas. Estos paneles de las 4 estaciones de Muja son maravillosos y uno de los más famosos del artista. La serie de las piedras preciosas, realizada en el año 1900, es una serie muy sensual. 4 mujeres que personifican diferentes piedras preciosas lanzan una mirada provocativa al espectador. Las figuras femeninas dominan la parte superior de los paneles, mientras que en la parte inferior resaltan flores realistas de colores que recuerdan a cada una de las gemas. La paleta de cada una de las imágenes, incluidos los vestidos, los ornamentos de los cabellos y los halos del mosaico del fondo, corresponden al color de la piedra preciosa que evoca, un recurso que genera una agradable armonía. A través de la correspondencia de muchas, sabemos que inicialmente quería pintar a la amatista desnuda de cintura para arriba, pero el Champenois, esta marca, le pidió que le cubriera los pechos por temor a tema y objeción moral. Dentro de la representación de cada una de las gemas, esta mujer representaría al topacio. Esta que tenemos aquí es la representación del rubí. Luego mi piedra, que es la amatista, es la que más me gusta. Y por último nos quedaría la esmeralda. En esta imagen os he hecho una ampliación para que veáis mi piedra preciosa preferida, que es la amatista. Yo soy una gran amante del morado, así que la amatista es mi piedra preferida, y simplemente es para que veáis la sensualidad de la posición que tiene la mujer. Ella porta una serie de ornamentos en el pelo que nos está mostrando este color morado, también parte del vestido, y como podemos observar, en el fondo del cartel aparece un mosaico, y ese mosaico tiene una serie de gamas cromáticas que varían un poquito de arriba abajo con el color de la amatista, que es el morado. Luego os digo unos carteles espectaculares que nos realiza Muja de las piedras preciosas. La visión personal de Muja sobre el nuevo estilo decorativo queda reflejada en los carteles que creó en París en la década del año 1890, obras por las que es más conocido y célebre en el ámbito internacional. Entre este conjunto, el grupo más importante lo forman los carteles que produjo para la actriz Sarah Bernhardt. El primero, creado entre el año 1894 y 1895, retrata a Bernhardt, que ya lo hemos visto en el papel de Gismonda. Los esbozos para aquel cartel se conservan junto con las primeras pruebas de impresión y confirman su tratamiento innovador de la composición y sobre todo del color, que Muja estaba buscando al fin y al cabo una nueva forma de abordar el cartel. El éxito de Gismonda quizás se debió al poco tiempo que tuvo para realizarlo, ya que se vio obligado a confiar en su imaginación y a seguir sus instintos. Desde un punto de vista artístico, esta obra fue revolucionaria por su delicadeza, ya que se distanciaba de lo que había sido
sido hasta entonces una escena artística parisina de colores vistosos e incluso demasiado estridentes. Gracias a Mucha, el cartel cobró importancia en el mundo del arte moderno. Mucha consiguió infundir en una serie de carteles para Sarah Bernhardt un espléndido sentido dramático que se evidencia especialmente en un cartel que luego veremos, que es Médée, del año 1898. De esta época destacan tanto la capacidad de trabajo del artista como la variedad de temas que trató, puesto que su obra abarca no solo carteles sutiles y refinados para las exposiciones de los salones de Le Centre, sino también carteles comerciales de gran formato, como veremos de la marca de tabaco Job u otras marcas que también van a ser famosas por los carteles de Mucha. Todas las creaciones de este periodo reflejan la gran inventiva de Mucha y su particular intuición para un efecto visual y que llamara la atención del público, que al fin y al cabo es uno de los objetivos que tiene el cartel. Sarah Bernhardt fue la hada madrina de Mucha, pero vamos a conocer un poquito más sobre esta mujer porque tiene una historia muy peculiar. La madre de la futura Sarah Bernhardt se llamaba Judith van Haar. Era una joven cortesana holandesa que se trasladó a París, donde adoptó el apellido de un joven estudiante de Derecho con el que mantenía una relación, que era Edmond Bernard. Comentaros que luego Judith va a añadir una H y una T al apellido, porque realmente este chico era Edmond Bernard, pero no tiene la H intercalada que estáis viendo ni la última T. Entonces Judith van Haar, cuando adopta este apellido, añade la H y añade la T para darle un toque un poquito más exótico. Aquel estudiante se va a convertir en un prominente abogado en el puertecito de Le Havre y le va a dar una hija llamada Rosine. A pesar de que nunca la va a reconocer, se ocupó de mandarle a su madre dinero suficiente para cubrir sus necesidades y asegurar su educación. La pequeña Rosine, la futura Sarah, creció en un convento donde los rituales, el incienso, los cantos, las procesiones, los sermones y los vitrales la llevaron a ver la aparición de la Virgen y a sufrir un desmayo en el patio del colegio, donde la encontraron sangrando. Así que tras aquella experiencia, la futura Sarah Bernhardt decidió entrar en el noviciado para dedicarse a la vida contemplativa. Pero ¿qué ocurre? Que Sarah Bernhardt, la futura Sarah Bernhardt, en aquellos momentos, pues tenía gente muy interesante al lado de ella. Se va a convocar una reunión dentro de los protectores de esta chica, donde estaba gente importantísima, como el compositor Rossini o Camille Doucet, el director de Bellas Artes, y además esta reunión la va a dirigir un duque, que era el duque Mogny, hermanastro ilegítimo de Napoleón III, y en aquellos momentos amante de la madre de Sarah Bernhardt, Judith van Haar, o ya Judith Bernard. Por eso son personas tan influyentes los que van a decidir el futuro de Sarah, y es porque la madre de Sarah era amante de este hermanastro ilegítimo de Napoleón III. Comentaros que al final el duque va a interpretar el fervor religioso de la joven Sarah como una forma de exhibicionismo y aconsejó su formación como actriz. Como Sarah detestaba su antiguo nombre, Rosine, decidió llamarse Sarah, y a los 16 años entró en el Conservatorio de Música y a partir de ese momento comienza su carrera como actriz. La fogosidad e impulsividad de Sarah superó el conservatorio y fue admitida en la Academia de Comedia Francesa, donde la van a expulsar por insultar a otra actriz veterana y negarse a pedirle disculpas. Y después de aquello actuó unos años en obras menores de teatro de los bulevares de París, donde conoció los gustos del público teatral. Su extrema delgadez provocó algunos comentarios, como que está tan delgada que cuando se traga una píldora parece que está embarazada, o cuando se baña baja el nivel del agua. Eso es lo que decían. La describieron como el rostro de una Madonna pegado al palo de una escoba, pero también decía que entra en los papeles mejor aún que en los corsés. Entre actuaciones mantuvo un idilio apasionado con el príncipe Lynch, del que nació su hijo Maurice, y que el príncipe tampoco llegó a reconocer. Comentaros que a partir de ese momento Sarah Bernhardt empezó a tener grandes papeles y fue una de las mejores actrices que nos ha dado el teatro francés.
El cartel de Gismonda es el primer contacto de Sarah Bernhardt con Mucha. En el año 1894 no pasaba Mucha por su mejor momento y le llamó un amigo suyo la Nochebuena del año 1894 para que realizase lo antes posible un cartel para la obra de Gismonda de Sardou que se estrenaba el 4 de enero en el Teatro Renaissance de París. En unos pocos días Mucha hizo un cartel revolucionario inspirándose en otros carteles que se habían hecho para Sarah, pero transformándolos con la inspiración de este genio que sobre todo en aquellos momentos se basa iconográficamente en el arte bizantino. En el cartel de Sarah aparece una Madonna idealizada con su joven y espléndida belleza delineada. Se la veía como una hechicera etérea, eternamente joven, que subía al escenario. Todas las columnas de París mostraban el cartel y fue un éxito entre los coleccionistas, que los arrancaban de las paredes o sobornaban a los que colgaban los carteles para que le dieran uno. La imprenta donde se realizaron los carteles era Le Messier, además se hizo famosa. Una de las curiosidades es que se recurrió a Mucha, ya que los diseñadores de la imprenta Le Messier estaban de vacaciones por ser Navidad y de ahí que se recurriera a Mucha. Mucha firmará, gracias a este cartel, un contrato para realizar los carteles de las obras de Sarah Bernhardt durante 5 años. Mucha va a diseñar varios carteles para ella con el mismo formato, alargado y estrecho. Pero no solamente eso, sino que Mucha va a diseñar las joyas y el atrecho del teatro para algunas de las obras que se estrenaban de Sarah. Los carteles de Mucha se adaptaban a los distintos teatros de las ciudades donde Sarah actuaba y su reputación internacional se apoyaba en la fama de Sarah Bernhardt. Gracias a estos carteles recibió infinidad de ofertas para diseñar carteles, paneles decorativos, embalajes, ilustraciones para libros o álbumes didácticos y Mucha, cuando llegó a Estados Unidos, se sorprendió de la magnitud de su fama. Mucha siempre estuvo en deuda con Sarah Bernhardt y expresó su afectuosa gratitud por todos los encargos que le hizo esta maravillosa actriz de teatro. Sarah Bernhardt interpretó al protagonista de Shakespeare en Hamlet, traducida al francés por Eugène Bogan. Mucha resalta aquí la relación de Hamlet con el fantasma de su padre asesinado, cuya silueta aparece en el fondo del cartel. La obsesión del protagonista con la muerte se acentúa mediante la presencia de Ofelia, que os la estoy marcando aquí, que está ahogada a sus pies como una especie de cartucho rodeada de flores. Hamlet fue el último cartel que Mucha realizó para Sarah Bernhardt. Lorenzaccio es una obra de Alfred Musset. Sarah Bernhardt interpretaba al protagonista, Lorenzo de Médicis, en la época en la que Florencia sufría el sitio del tiránico duque Alejandro, que aparece simbólicamente en el cartel como si fuera un dragón que amenaza el escudo de armas de los Medici. Lorenzo medita sobre el posible asesinato de Alejandro, simbolizando la daga ilustrada en el cartucho de la parte inferior del cartel. Sarah Bernhardt protagonizó en varias ocasiones La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. El cartel de Mucha del año 1896 nos anuncia la reposición de esta obra en este año. Este magnífico cartel describe la historia de amor trágico de la cortesana que está a punto de morir de tisis y que libera a su amado de la promesa de casarse con ella. La heroína debilitada se apoya en la balaustrada sobre un fondo de estrellas plateadas. Las camelias blancas, que son sus flores favoritas, ocupan una posición destacada. Una le sirve de adorno del pelo y en la parte inferior la mano del destino, que es esa que os estoy marcando aquí, sostiene una rama con varias flores que simboliza la muerte. La rama de tallo liso contrasta con las rosas espinosas que os estoy marcando aquí en las esquinas. Estas rosas espinosas apresan los corazones de la parte superior del dibujo y que evocan al tema principal de la obra, que es el supremo sacrificio del amor. En esta imagen os muestro una ampliación de esta mano del destino que está sujetando esta rama con estas camelias, que son protagonistas en parte de este cartel de la Dama de las Camelias que realiza Alphonse Mucha para Sarah Bernhardt.
Edmond Ronsard fue uno de los autores teatrales que se convirtió primero en admirador y después en amante de Sarah Bernhardt. Le dedicó 4 obras, entre ellas La Samaritana, inspirada en la narración bíblica de los Evangelios de San Juan. Sarah interpretó a Fotina, una joven de Samaria que se encuentra a Jesús en un pozo, se convierte al cristianismo y lleva la buena nueva a los samaritanos. Muja alude a las fuentes bíblicas usando texto hebreo, tanto en el halo del mosaico, del fondo del cartel, como en el cartucho que sirve de soporte del cántaro. Además, extiende los caracteres hebraicos al resto de la caligrafía del cartel. En este cartel, Muja refleja la cautivadora presencia de Sarah Bernhardt sobre el escenario. Medea, adaptada a partir de la tragedia griega de Eurípides, narra la historia de Medea, que ama al héroe Jasón, pero asesina a los 2 hijos que con él ha tenido al descubrir su infidelidad. La esencia de la tragedia se hace evidente en la figura solitaria del cartel, la postura tensa de la actriz, el drapeado del vestido oscuro y su expresión de horror, con los ojos muy abiertos, se combinan para producir un efecto dramático. La daga manchada de sangre y los cuerpos inertes a sus pies muestran la naturaleza del crimen de Medea, pero la forma en que los cuerpos parecen surgir del personaje nos recuerdan que no se trata de un simple asesinato, sino de un infanticidio. Las manos inusualmente detalladas y el brazalete en forma de serpiente que adorna el brazo de Sarah son dignos de atención. Muja ideó este brazalete mientras dibujaba el cartel y a Sarah le gustó tanto que encargó al joyero George Fouquet que realizase un brazalete y un anillo en forma de serpiente con incrustaciones de piedras preciosas a partir del dibujo para llevarlos en la escena. Muja creó 2 carteles publicitarios para el papel de Fumar Job. En ambos aparece una mujer sosteniendo un cigarrillo, rodeada por las volutas de humo que desprende, y en ambos casos Muja sitúa la figura central femenina sobre un fondo donde aparece la marca Job. Además destacan los arabescos que forman los mechones y los remolinos de la melena, un detalle que fue muy comentado y copiado en la época, pero que en algunos detractores denominaron satíricamente los macarrones de Muja. Cuando hablamos del diseño que va a realizar Muja para algunas marcas, este es un ejemplo de la curiosidad, y es que Muja produjo varios dibujos para la firma Moet et Chandon, fundada en el año 1743, que se utilizaron en carteles, menús y postales. Léon de Sams, editor de La Plume, fue uno de los primeros admiradores de la obra de Muja, que publicaba con regularidad en su pequeña pero influyente revista. El Salón des Cent era la sala de exposiciones de La Plume y las obras que allí se mostraban podían adquirirse en litografías de edición limitada. En el año 1897, de Sams ofreció a Muja una segunda exposición individual en París, 6 meses después de la primera exposición individual de Muja en la Galería Bodinier. En esta segunda exposición expuso más de 400 obras entre bocetos preliminares y litografías. Coincidiendo con la inauguración, se publicó una edición especial en la revista La Plume con la cubierta dibujada por Muja. Además de la lista de obras expuestas, incluía una introducción especial y reproducciones de todos los artículos publicados hasta la fecha sobre Muja. Para el cartel de la exposición, Muja dio la espalda a las bellezas parisinas y eligió una joven de facciones claramente eslavas y ataviada con un tocado moravo. En su cabello lucían unas margaritas típicas de los campos de su tierra natal, y este cartel es el que hemos visto al principio en la introducción de Muja. Este cartel es una versión para coleccionistas del cartel de Muja, promocionando las fabulosas posibilidades de unas vacaciones en la costa mediterránea, impreso por el Departamento Artístico de La Plume en una edición especial sin texto. Se pueden distinguir en el fondo las torres características del famoso Casino de Montecarlo, pero el tema principal del cartel es la figura femenina central, cautivada por la belleza que la rodea y enmarcada en un motivo vegetal minuciosamente elaborado de tallos curvos de lilas, hortensias, claveles y violetas.
En este cartel para la imprenta Casanfils, Muja combinó lo real y lo irreal. La modelo semidesnuda es una persona real, mientras que el impresor, con aspecto de fauno, es alegórico y representa a la industria gráfica. El contorno que estamos viendo aquí de ojos del mosaico de fondo podía representar a los muchos lectores que se benefician del trabajo de los impresores. Muja realizó dibujos para numerosas revistas a lo largo de su vida, tanto en Francia como en Estados Unidos y Checoslovaquia. Una de sus colaboraciones más fructíferas fue la francesa Cocorico, una revista satírica ilustrada que defendía el Art Nouveau y que para sus cubiertas contó con contribuciones de los principales artistas del momento. Muja trabajó para la revista desde la publicación del primer número el 31 de diciembre del año 1898. Recibió el encargo de dibujar los frontispicios de todos los números, algunas cubiertas y una serie de obras simbólicas basadas en los 12 meses del año. El siglo XIX llegaba a su fin y Muja comenzó a explotar su talento como diseñador. Sus creaciones abarcaban una amplia gama de objetos, desde artículos domésticos hasta joyas, muebles y esculturas, tanto a pequeña como a gran escala. Su proyecto más ambicioso fue el Pabellón de la Humanidad, ideado para la Exposición Universal de París en el año 1900, pero nunca llegó a materializarse. Se hace difícil valorar si fue una pérdida o no para la humanidad, ya que su construcción hubiese requerido desmontar la Torre Eiffel hasta la primera plataforma, que se habría usado como base de un edificio colosal adornado con estatuas gigantes y coronado por un globo terráqueo. A pesar de que aquel proyecto se abandonó, Muja estuvo muy ocupado en la preparación de la Exposición Universal. Su principal encargo fue el pabellón de Bosnia-Herzegovina, pero también creó joyas para el stand de George Fouquet. A medida que aumentaba su fama, Muja estaba cada vez más solicitado para diseñar joyas, cubertería, vajillas, tapices, y fue entonces cuando se le ocurrió preparar un manual para artesanos que incluyese todos los modelos necesarios para crear un estilo de vida Art Nouveau. La Librería Central de Bellas Artes de París lo va a publicar en el año 1901 con el título de Documentos decorativos, una enciclopedia de sus obras decorativas que guía al alumno en el proceso de estilización que lleva desde un estudio realista de la naturaleza hasta un producto acabado en metal, cuero, vidrio o encaje. Se vendió a escuelas y librerías de toda Europa. En el año 1902, Muja publicó Documentos decorativos, una colección de 72 láminas dibujadas a lápiz y con realces en pigmento blanco que representan modelos y ejemplos del Art Nouveau para artistas y artesanos. Esta recopilación incluye también una serie de motivos florales ornamentales, naturalistas y estudios de cabezas y desnudos de mujeres que combinan el realismo con marcos ornamentales. El diseño de joyas, muebles, vajillas y otros objetos de la vida cotidiana doméstica de la época reflejan el doble objetivo de Muja al realizar este volumen. En estas láminas podéis ver a la izquierda diseños de joyas que, como veis, mezclan naturaleza, sobre todo con cabezas femeninas, con esos largos cabellos que salen ondulantes, decorativos y curvilíneos. Y a la derecha también tenemos un ejemplo de lo que sería el diseño de muebles. Arriba tenemos una silla, pero abajo tenemos el diseño de un espejo. La fábrica de galletas Lefebvre Utile, con sede en Nantes, pidió a varios artistas que diseñasen material publicitario para sus productos. Muja se convirtió en uno de sus creadores habituales y realizó una gran cantidad de diseños, entre ellos varios carteles, tapas de cajas y distintos embalajes. También va a idear dos cajas, una rectangular y otra circular. Muja creó esta escultura para el stand del célebre perfumista Houbigand en la Exposición Universal del año 1900. Aunque la forma es de inspiración renacentista, la técnica y los magníficos acabados que crean sorprendentes efectos de luz y color son típicos de la artesanía de la época. En homenaje a los perfumes florales de Houbigand, Muja adornó la cabellera del busto con dos azucenas. La escultura se colocó en el centro del stand sobre una corona de lirios, rosas y violetas, de modo que la armonía entre la belleza juvenil, distante y serena de la joven y la corona de joyas y flores simbolizase a la perfección el oficio del perfumista.
Mucha empezó a adentrarse en el mundo de la escultura 1 o 2 años antes de la Exposición Universal del año 1900 y muchas de sus piezas escultóricas están relacionadas con aquel gran acontecimiento. Dos de sus mejores amigos, ambos escultores, le animaron a experimentar con esta técnica. Uno de ellos era Auguste Seysses, quien le ayudó y le dejó utilizar su taller, situado en el mismo edificio que el estudio de Mucha. Pero Mucha tiene un gran amigo, que es el escultor Rodin, cuya influencia puede observarse en el tratamiento libre y expresivo de esta escultura de esta joven que, como Narciso, admira su reflejo en el agua bajo la piedra donde está sentada. El carácter realista de esta pieza se aleja del resto de las esculturas atribuidas a Mucha, que representan un estilo más formal e idealizado. Es probable que la realizase mientras trabajaba en el diseño del pabellón de la humanidad, que incorporaba esculturas monumentales realistas. La colaboración de Mucha con el joyero Fouquet dio lugar a algunos de los ejemplos más extraordinarios y extravagantes del Art Nouveau. Georges Fouquet era el hijo de Alphonse Fouquet, uno de los más renombrados joyeros de París de finales del siglo XIX. Cuando Georges Fouquet se hizo cargo del negocio familiar en el año 1895, estaba decidido a marcar su propia pauta, independientemente de la reputación de su padre, y a descubrir nuevas formas de expresión en joyería. Tenía la intención de presentar su nuevo estilo en la Exposición Universal de París del año 1900 y recurrió a Mucha. Probablemente acudió a él en busca de ayuda porque debió fijarse en las joyas suntuosas e impresionantes que utilizaba en sus carteles. A pesar de lo desconcertante y extraña que resultan las joyas diseñadas por Mucha, el stand de Fouquet fue todo un éxito aplaudido por la crítica. Aunque se conservan pocas de las piezas que dio como fruto la colaboración entre Mucha y Fouquet, conocemos el resto a través de fotografías, imágenes que evidencian la creatividad y originalidad que superaban con creces el gusto de la época por las novedades. Gracias a las ideas de Mucha, se cumplió el deseo de Fouquet de revitalizar la estética de la joyería mediante nuevos diseños. Esto que estáis viendo aquí es el interior reconstruido de la tienda de Fouquet. No es de extrañar que cuando Fouquet decidió trasladar su tienda volviese a recurrir a Mucha. La nueva joyería iba a abrirse en la Rue Royale, alejada del barrio tradicional de los joyeros, pero en una zona donde las tiendas de productos de lujo estaban en plena expansión. Mucha aprovechó la ocasión para crear un manifiesto de la nueva estética, un espacio que fuese una obra de arte en sí mismo. Diseñó todos los elementos de la tienda, tanto del exterior como del interior, y no parece que tuviese en mente un espacio comercial funcional y útil, sino que se centró en crear una atmósfera, un entorno fabuloso que generase un ambiente mágico y sirviese de telón de fondo para el espíritu de la nueva joyería. Para la decoración interior, Mucha se inspiró en el mundo natural, con ramas, flores, mariposas, gemas, corales y peces. El lugar de honor lo ocupaban dos pavos reales, esculpidos, situados ante las brillantes decoraciones de unos vitrales iluminados. La tienda se inauguró en el año 1901 y causó sensación. En un artículo de una revista se llegó a afirmar que las manifestaciones de este estilo moderno necesitan también un marco moderno, mostrar todos los méritos de la obra de arte creadas y que genere armonía. Fouquet conservó la creación de Mucha hasta el año 1923, cuando los gustos cambiantes exigían una tienda más moderna. De todas formas, el joyero estaba demasiado orgulloso del diseño de Mucha como para dejar que se destruyese. Lo que hizo fue desmontar la tienda pieza a pieza y dejaría a buen recaudo todas estas piezas en un guardamuebles. En el año 1941 lo va a donar a un museo, que es el Museo Carnavalet, donde permaneció almacenada hasta los años 80, y tras un meticuloso trabajo de reconstrucción, la tienda se completó en el año 1989, y desde entonces puede contemplarse en todo su esplendor uno de los mejores y más espectaculares diseños decorativos del Art Nouveau.
Esta pieza se puso en el stand de Fouquet durante la Exposición Universal de París del año 1900. Como podéis ver, es un broche con colgante e ilustra la audacia y la espectacularidad de las creaciones de Mucha, como la gran maestría de Fouquet como joyero. En el año 1910, Mucha regresó definitivamente a su tierra natal con la intención de hacer realidad el tan ansiado deseo de expresar a través de su arte las necesidades y los ideales del pueblo checo. Se concentró en su objetivo y lo persiguió con mucho tesón. Con el tiempo nació un conjunto completamente nuevo de carteles, muy distintos de los parisinos, incluso en el dibujo. En las obras de este periodo predominan dos temas: el folclore y el movimiento Sokol, que luego os cuento lo que es. Cuando Mucha empezó a tratar la temática folclórica, puso el acento en el color y la vistuosidad de los trajes típicos moravos y en la gentileza de las jóvenes eslavas. Mucha también creó carteles contundentes y cargados de dramatismo en lo que denunciaba la opresión que sufrían los eslavos. Realizó representaciones líricas y nostálgicas de este pueblo eslavo, y estas obras son las protagonistas de este regreso a Bohemia. Este cartel impreso en Praga sirvió para promocionar La princesa Jacinta, un ballet pantomima adaptado a partir de un cuento. La historia trata de un herrero que sueña que su hija es una princesa y es raptada por un hechicero. La protagonista fue la famosa actriz Andula Senelkova, perdonad, pero es que no soy una gran pronunciadora del eslavo, del checo mejor dicho, cuyo retrato de glaciales ojos azules y mirada fija domina la composición. Para evocar la trama del ballet, Mucha empleó en la decoración corazones y herramientas de herrería, así como una corona e instrumentos relacionados con la hechicería. El jacinto está presente en todo el dibujo, desde el bordado del vestido hasta las deliciosas joyas de plata, pasando por el objeto circular que sostiene la princesa. El coro de profesores moldavos es un grupo coral. Durante el dominio de los Habsburgo, los checos, como otras minorías del Imperio Austrohúngaro, tenían prohibido organizarse políticamente. Como consecuencia de ello, los sentimientos patrióticos debían disimularse y expresarse a través de canales aparentemente anodinos o un poquito ahí camufladillos. Bajo la apariencia de una inofensiva organización deportiva, Sokol, que significa falcón en checo, era uno de esos canales, cuyo objetivo oficial era formar a jóvenes atletas y organizar competiciones deportivas nacionales. Su verdadero propósito, sin embargo, era político, y la institución trabajó incansablemente para avalar el sentimiento nacionalista y terminar con el yugo de los Habsburgo. Con este y otros carteles, Mucha se unió claramente a la causa patriótica del grupo. En este ejemplo, Mucha vuelve a combinar lo real con lo simbólico. La joven que viste una capa roja, uno de los colores de Sokol, es una personificación de Praga. Su corona recuerda las murallas, el bastón lleva el emblema de la ciudad y las coronas que sostiene son hojas de tilo, el árbol emblemático de las tierras checas. En el fondo se observa la sombra de otra joven que representa el espíritu de los primeros eslavos. Lleva un falcón, es decir, un Sokol, en una mano, símbolo de las cualidades viriles, y con la otra sostiene un sol, emblemático de la esperanza en el futuro. En el año 1918 se fundó la nueva República de Checoslovaquia. Los festivales de Sokol, que se celebraban cada 4 años, se convirtieron en el eje de las actividades patrióticas. Este cartel anuncia una celebración prevista para coincidir con las competiciones deportivas, un espectáculo que debía realizarse en la isla del río Vltava y que los espectadores observarían sentados desde las dos orillas. El espectáculo estuvo a punto de terminar en tragedia. Las barcazas que transportaban a los actores volcaron de camino a la isla a causa de una fuerte ráfaga de viento. Se separaron del remolcador que las conducía y la corriente las arrastró hacia una presa. Aunque el pánico se apoderó de todos los presentes, por suerte no hubo que lamentar ninguna pérdida.
El Imperio Austrohúngaro puso en práctica una férrea política de germanización sobre las naciones que tenía bajo su dominio y se esforzó especialmente en anular la lengua y la cultura autóctona. En los territorios checos, el alemán era el idioma de aprendizaje en todas las escuelas estatales y el checo solo se podía enseñar en centros totalmente privados. La lotería, que se anuncia en este cartel, era uno de los medios que tenían las escuelas checas para recaudar fondos. En esta obra, Cechia, la madre simbólica de la nación desesperada, aparece sentada en un árbol muerto, símbolo de la devastación de las tierras checas. Tiene una mano apoyada en una estatua de madera del dios pagano de las tres caras, protector de los primeros eslavos. La pequeña colegiala, con sus libros y lápices, mira al público con expresión acusatoria, pidiendo ayuda tanto para su educación como para la afligida Cechia, es decir, la madre simbólica de la nación. Mucha creó este cartel en el año 1912 para un festival que debía inaugurarse en julio del año 1913 en su ciudad natal, en Ivanice. El festival no llegó a celebrarse, pero este cartel, con las dos jóvenes moravas vestidas con el traje nacional y las golondrinas revoloteando sobre el campanario en el fondo, permanece como un tributo a la ciudad natal de Mucha. Alfons Mucha es conocido sobre todo como dibujante y artista gráfico. Su formación en la Academia de Bellas Artes de Múnich, no obstante, también le había proporcionado las habilidades necesarias para trabajar como pintor. Durante la década del año 1890, Mucha se dedicó principalmente a la obra gráfica, pero también pudo expresarse como pintor de retratos y estudios para retratos más libres. Los cuadros alegóricos de mayores dimensiones los ejecutaba con temple o guache. No obstante, hasta principios de la década del año 1900 no pudo explorar otros estilos ni concentrarse en su gran proyecto pictórico basado en la historia y la prehistoria de los eslavos. Fue en ese momento de su trayectoria artística cuando se decantó por el óleo y por el gran formato. Comentaros que Mucha muestra con claridad su gran talento para este género, sobre todo para el género histórico y un poquito enigmático. Combina realismo y simbolismo para crear obras provocadoras y que tengan sobre todo una base histórica tradicional. Mucha realizó por lo menos 4 estudios preparatorios para este cuadro, que se le conoce como Una noche de invierno, pintado en el año 1923. En el cuadro nos representa a una campesina rusa con gesto de aceptación y una actitud de paz profunda. Se resigna ante su inevitable destino. Esta pintura, también conocida como Estrella y Siberia, expresa el profundo amor que sentía por el pueblo ruso y su patria. El artista había viajado a Rusia en el año 1913 para efectuar esbozos preliminares para el cuadro La abolición de la servidumbre en Rusia, de su ciclo La epopeya eslava, que luego veremos. Las fotografías que tomó en aquel viaje muestran a muchas campesinas rusas similares a la protagonista de este cuadro, de esta estrella, aunque en realidad la modelo para este cuadro fue su esposa Marie, que la llamaba Maruska. Es probable que Mucha pintase esta obra como respuesta a los terribles sufrimientos que soportaban los rusos tras la revolución bolchevique entre el año 1917 y el año 1921, que había estallado al final en una guerra civil que empeoró la ya terrible situación económica y suscitó una hambruna que se cobró un gran número de muertos, sobre todo en la población campesina. El cuadro El destino del año 1920 nos muestra a un Mucha que creía firmemente que la mano del destino había guiado toda su vida. En esta personificación, el destino adopta la apariencia de una muchacha eslava, de mirada dulce, aunque intensa, y de enigmática sonrisa. Lleva en una mano un tarro de cristal decorado con corazones rojos que contiene una fuente de luz, posiblemente para guiar al viajero en su camino. La otra mano se alza en un gesto de bendición.
En este cuadro del abrazo de Francia a Bohemia nos encontramos un contenido simbólico, el sufrimiento de la nación checa bajo el dominio austrohúngaro, que se representa a través de una mujer desnuda, medio cubierta por unos ropajes en los que figura el león de Praga. Ha estado atada a una cruz en medio de un paisaje desértico abrasador y el espíritu revolucionario de Francia con gorro la consuela con un beso y la libera de sus ataduras. En su lucha por la emancipación, la nación checa se inspiró en la Francia post-revolucionaria. Tras conseguir la independencia de Checoslovaquia en el año 1918, el nuevo presidente, Tomás Masaryk, escribió: «El sentimiento de solidaridad con Francia y con las ideas de la Revolución Francesa fue para nosotros un gran estímulo intelectual y político en el momento de nuestra recuperación nacional». El cuadro Mujer con vela encendida nos está mostrando ataviada con ropajes suntuosos y un broche con el escudo de la República de Checoslovaquia, una mujer sentada en una silla de madera similar a un trono y observa con atención una vela. Tanto la impresionante cascada de cera fundida que ha descendido hasta el velador como las muchas cerillas consumidas indican que la vigilia ha sido larga. Las velas se han usado tradicionalmente como medidoras del tiempo y puesto que Mucha pintó este cuadro en el año 1933, en el 25º aniversario de la independencia checoslovaca, la mujer puede interpretarse como la guardiana de la llama de su país. Las velas son también símbolo de la brevedad y la fragilidad de la vida, de modo que la mujer también podría estar contemplando el futuro incierto de su país frente al avance del fascismo en la vecina Alemania. En el año 1902, Mucha recibió el encargo de decorar una iglesia de Jerusalén dedicada a la Virgen María. El proyecto quedó cancelado, pero Mucha ya había creado el cuadro. Eligió para este tema el nombre de la Virgo Purísima y rodeó la visión celestial de la Virgen con un gran número de azucenas como símbolo de la pureza. La muchacha sentada, vestida con el traje típico, sostiene una corona de hojas de hiedra en alusión al recuerdo. Su expresión seria y su contundente presencia física contrastan con la figura etérea de la Virgen, donde nos muestra, pues esa vinculación a ese simbolismo y esa religiosidad de Mucha. Mucha pintó a sus hijos en varias ocasiones y también los usó como modelos en distintas obras. Mucha quería que su hijo Jiri siguiese sus pasos y fuera artista, pero en realidad fue su hija quien primero se convirtió en artista y luego en restauradora. Gracias en parte a sus esfuerzos han podido conservarse los lienzos de la epopeya eslava en su estado actual. Jiri fue escritor y publicó la biografía de su padre, que es la obra definitiva sobre la vida de Mucha. En esta imagen os muestro un retrato de su hija. Es un retrato maravilloso, impecable, con una técnica muy difuminada, donde su hija aparece elegantemente representada. Y como os decía, su hija va a seguir los pasos de su padre, va a ser artista y luego restauradora. Su hija se llamaba Yaroslava. En esta imagen nos muestro el retrato de su mujer, de Maruska. Es un retrato del año 1903. Es un retrato muy peculiar. Ella aparece de perfil, aparece en parte inacabado, pero sobre todo él esboza de una manera muy realista el rostro de su mujer de perfil. Iniciada en el año 1344, la Catedral Gótica de San Vito de Praga no se terminó hasta el siglo XX. El vitral de Mucha, financiado por el Banco Checo Eslavia, se realizó en el año 1931. Mucha trabajó una serie de estudios preparatorios, pero el vitral definitivo muestra a San Venceslao, el patrón de la nación, con su abuela Santa Ludmila en un panel central, rodeado por 36 paneles en los que se representan escenas de la vida de los misioneros Cirilo y Metodio. Comentaros que esta obra es magnífica porque es una explosión de luz, color y actividad.
La epopeya eslava es una serie de 20 lienzos monumentales, donde Alfons Mucha se propuso describir los inicios del pueblo eslavo, todo lo que había conseguido hasta entonces y sus objetivos de futuro. Los episodios seleccionados no son meros hechos históricos, sino reflexiones pictóricas sobre temas fundamentales de interés humano. La epopeya eslava en su conjunto, es una gran hazaña personal de Mucha. Las pinturas son impresionantes y no solo por sus dimensiones, sino por sus cualidades conceptuales y estilísticas. La principal contribución de Mucha se sitúa en el tratamiento estilístico de la realidad y la alegoría, de la historia y su significado simbólico del hombre que vive aquí y ahora, y de sus dioses y ancestros en la otra vida. La combinación de la pintura histórica y simbolismo es la característica más destacable de la epopeya eslava, porque ilustra la evolución del artista, que retomó la pintura histórica, pero enriquecida por las artes decorativas. Con la representación de episodios significativos de la historia eslava, Mucha tenía la esperanza de transmitir a las futuras generaciones las cualidades de la integridad, la valentía, el idealismo y la fe. Él mismo, como hombre y como artista, poseía esas cualidades, y de ahí que su vida y su obra nos ofrezcan una respuesta universal más allá de cualquier frontera. No os voy a hablar de todas las obras de la epopeya eslava porque son 20 en total, no quiero haceros tampoco muy pesada la clase porque son cuadros, algunos de ellos un poquito complicados. Os voy a hacer un resumen de algunos de ellos y vamos a empezar con el primero, que son los eslavos en su patria originaria. Entre los siglos III y V, los eslavos eran tribus agrícolas expuestas a la amenaza de los saqueadores nómadas. El primer cuadro de Mucha representa a unos Adán y Eva, que los veis abajo, eslavos, además, ocultándose de los asaltantes que han quemado su pueblo. El trío de figuras simbólicas de la derecha muestra a un sacerdote pagano sostenido por un joven que encarna la guerra y una muchacha que simboliza la paz. El siguiente cuadro de la epopeya eslava es la introducción de la liturgia eslava. Alaba a Dios en tu propia lengua. En el año 1863, Cirilo y Metodio fueron enviados desde Constantinopla como misioneros para el pueblo eslavo. Fueron ellos quienes tradujeron gran parte del Nuevo Testamento al eslavo de la vieja Iglesia, y así los eslavos pudieron conocer el mensaje del cristianismo en su lengua materna. El siguiente cuadro es la coronación del zar serbio Stefan Dušan como emperador del Imperio Romano de Oriente. El Código de la Ley Eslava del año 1926. Stefan Dušan fue rey de los eslavos del sur y amplió de forma considerable el reino por medios políticos y militares. En el año 1346 se hizo coronar como zar de los serbios y los griegos. Otro cuadro de la epopeya eslava es el monte Athos, pintada en el año 1926. La Iglesia Ortodoxa griega mandó a Cirilo y Metodio como misioneros a Moravia en el siglo IX, con lo que se creó una unión espiritual entre los imperios moravo y bizantino. En el año 1924, Mucha pasó el Domingo de Ramos en el monasterio de Chilandar del monte Athos, una experiencia que le marcó profundamente y que le sirvió de estímulo para realizar este maravilloso cuadro. Pero uno de los cuadros que más me gustan de esta epopeya eslava es la abolición de la servidumbre en Rusia del año 1914. La servidumbre se abolió en Rusia mucho más tarde que en el resto de los países europeos. Esta tela ilustra la lectura del decreto de emancipación en el año 1861. Mucha, quiero recordaros que visitó Moscú en el año 1913 para reunir material sobre este tema y se conservan muchas de las fotografías que tomó durante aquel viaje. Y vamos a ir finalizando la clase de hoy con esta maravillosa fotografía de Alfons Mucha con la regalía masónica. Es una fotografía del año 1925. El carácter sensible y reflexivo de Mucha despertó su interés por los aspectos esotéricos de la masonería. En el año 1898 fue iniciado en la Logia de París. La influencia del simbolismo masónico es evidente en su obra, en especial en el libro decorado Le Pater o El Padre Nuestro, y tras la formación de Checoslovaquia en el año 1900
1918, Mucha tuvo un papel decisivo en la fundación de la primera logia checa, la Komensky de Praga, y pronto se convertiría en gran maestro de la Gran Logia de Checoslovaquia. Más tarde fue soberano gran comendador de Checoslovaquia y va a realizar una gran cantidad de diseños para la logia checoslovaca, desde patentes hasta membretes y medallas. Mucha murió el 14 de julio del año 1939, poco después de ser interrogado por los nazis. Durante 3 décadas, desde que regresase a su patria, había sido objeto de duros ataques personales y de crítica y condena artística. Después impuso el silencio durante la guerra y en los primeros años de stalinismo, después de que los checos abrazasen el comunismo, la obra de Mucha desapareció de la escena pública. En las décadas del año 1950 y 1960 no se organizó ni una muestra dedicada a Mucha en la Galería Nacional de Praga, la principal depositaria del arte checo. En realidad, desde el final de la guerra hasta el año 1990, solo 10 de las más de 700 exposiciones organizadas por la galería incluyeron obras de Mucha, y en casi todas su presencia fue bastante insignificante. Durante este tiempo, la principal preocupación de la familia Mucha fue proteger la epopeya eslava y el resto de sus obras para que no fuesen confiscadas ni destruidas. Mucha también estuvo ausente en gran medida de las exposiciones internacionales hasta los años 60, cuando, gracias a la labor de la familia, volvieron a mostrarse sus obras en Occidente. Entre el año 1960 y 1980, el arte de Mucha formó parte de 6 exposiciones en Londres, 13 en París, 6 en Alemania y 2 en Estados Unidos. También se organizaron exposiciones monográficas en Londres, París, Zúrich, Bruselas, Nueva York, Tokio y otras ciudades. Y finalmente, en el año 1980 pudo visitarse en Praga una exposición de Mucha, pero gracias a la financiación francesa del Museo d'Orsay y tras una itinerancia por París. Atrajo a más de 200.000 visitantes y puede que fuese la más concurrida de las organizadas en la Galería Nacional de Praga. La verdad es que esto es una pena porque hasta que no llega el año 1989, Mucha no ha vuelto a ser objeto de interés en el ámbito internacional. Y a mí me ha pasado que he enseñado la exposición de Mucha que hubo hace muy poquito en el Palacio de Gaviria y había gente que no conocía a Alfons Mucha. Así que con esta clase de hoy he querido darle un pequeño homenaje a este maravilloso artista de l'Art Nouveau. Os dejo con su tumba, la tumba de Alfons Mucha, y con esto me despido. Espero que os haya gustado, os mando un abrazo enorme y nos oímos la semana que viene.